Nos necesitamos el uno al otro. Nosotros y vos no somos nada. Vos y nosotros, quién sabe. Radio Sónica. Radio Sónica. Tu media naranja. Virtual. Comenzá tu día bien informado. Bien informado. El Arranque. Maximiliano Lecchio te cuenta todo lo que necesitas saber. El Arranque. Continuamos en El Arranque, ya está conectado Enrique Romero, el periodista geopolítico y analista internacional que nos acompaña todos los martes. Aprovecho y te saludo, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Marcelo Dalzó, Bruno Giacono me están acompañando esta mañana, así que si escuchás voces distintas, no soy yo, son ellos dos que están compartiendo esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Habíamos quedado en hablar sobre el tema de la ONU. ¿Qué es la ONU? ¿Cómo se creó? ¿Cuándo se creó? ¿Y con qué fines o no? Bueno, mira, a propósito de que mañana hay una gran reunión en la ONU, y de vuelta estoy teniendo problemas de audio. No sé si me están escuchando bien. Por el momento te escuchamos bien, se nos va un poquito, pero se entiende mucho. Sí, no podemos iniciar la llamada, por favor. Sí, vamos a intentar comunicarnos de vuelta. Recordemos que con Enrique Romero nos comunicamos vía Skype, así que puede pasar de que se nos vaya un poco la señal. Ahí lo tenemos enganchado de vuelta, me dicen. Enrique, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien ahora? Ahora sí, te escuchamos mejor. Estamos hablando de la ONU. Perfecto. Bueno, todo esto viene a raíz de que mañana es la reunión en la Asamblea General. Nuestra presidenta se encuentra allá en Nueva York para hablar. Y la pregunta que uno se hace siempre que aparece en este tipo de mega reuniones, en las cuales lo que nos dan a conocer siempre es la foto de la reunión y el título, pero no nos cuentan lo que pasa pasillos adentro, todo lo que se cocina. Y esto es algo muy habitual en este tipo de reuniones en donde siempre participan varios mandatarios y alrededor de ellos siempre están lo que en los diarios se titulan como importantes empresarios. Recordemos que nuestra presidenta ayer se reunió con Soros y lo único que vimos de la reunión con Soros es la foto de ella sentada al lado de Soros y el título en los diarios: Cristina se reunió con Soros, pero lo que cocinaron ahí adentro, ¿quién lo sabe? Pero la idea no es hablar ahora de Soros, sino hablar un poco de la Organización de las Naciones Unidas, que todo el mundo piensa que es una hermosa organización que persigue el bien común de la humanidad y la evolución del planeta, pero la realidad está muy lejos de todo esto. Como antecedentes podemos citar a las sociedades secretas que empezaron a pulular a fines del siglo XIX en Inglaterra, básicamente, y te puedo comentar de la Sociedad Fabiana que impulsaba Cecil Rhodes allá a fines del siglo XIX, y su logia secreta que se llamó Round Table, la mesa redonda, emulando al famoso rey Arturo y sus caballeros. Y luego esto devino en una serie de sociedades discretas que empezaron a tener un perfil cada vez mayor en lo que hacía a las decisiones que implicaban la dirección que iba tomando el mundo a lo largo del siglo XX. De estas dos sociedades discretas, las que más se destacan son en Inglaterra el Royal Institute for International Affairs y su homólogo en Nueva York, el CFR, el Council on Foreign Relations, del cual ya hemos hablado muchas veces. Mi colega Adrián Salvucci escribió un libro entero que se llama El cerebro del mundo para analizar esta sociedad discreta, Council on Foreign Relations. Y a partir de ahí se empezaron a escribir los guiones de los acontecimientos que iban a ir sucediendo a lo largo de todo el siglo XX. Estas dos sociedades fueron impulsadas básicamente por los Rothschild, la familia de banqueros Rothschild, la más poderosa del mundo. Ansel Meyer Rothschild, que fue el patriarca de esta familia, decía:
denme el control de la moneda y no me importa quién haga las leyes, y por eso él se dedicó a tomar el control de los bancos centrales. Así fue como en el año 1913 se funda la Reserva Federal de los Estados Unidos, que, como todo el mundo cree, es una institución pública, el Banco Central de los Estados Unidos. No es así. Es un banco privado que tiene dueños. Esos dueños son las principales familias de banqueros mundiales, con los Rothschild y los Rockefeller a la cabeza. Hay otras familias como los Warburg, los Schiff y otras, pero no son más de 8 familias que son las propietarias del Banco de la Reserva Federal. Y este banco, la función que tiene es la de crear el dólar a través de un sistema de deuda muy perverso que también lo sufrimos nosotros a lo largo de la historia. El Banco de la Reserva Federal emite un dólar a cambio de un bono del Tesoro norteamericano, que ese bono del Tesoro norteamericano es algo así como: te debo yo, nación estadounidense, $1 a vos, Banco Privado Reserva Federal. Algo así, es más complejo de explicarlo, pero básicamente se lo puede resumir de esta manera. Y este banco se fundó entre gallos y medianoche, en el receso de invierno por Navidad, cuando ya la gran mayoría de los congresistas estadounidenses se habían ido del Congreso y se quedaron especialmente solo los adictos a esta creación, a este engendro. Y esto sucedió en el año 1913, entre la Navidad y el Año Nuevo de 1913, durante el gobierno de Woodrow Wilson. Y surge también como un acuerdo secreto acordado entre los principales banqueros mundiales, previamente en la isla de Jekyll, que queda en las costas de Virginia. Hay un libro que se llama La criatura de la isla de Jekyll, The Creature of Jekyll Island, que lo escribió Edward Griffin, que recomiendo su lectura porque ahí está muy completamente detallada la historia de lo que es la Reserva Federal. Enrique, te pregunto, sí. Estamos hablando de instituciones que serían antecesores de la ONU. Sí, es importante mencionar el tema de la Reserva Federal como creación, porque son prácticamente los mismos personajes los que van creando esto. Yo hasta ahora te mencioné la familia Rothschild y la familia Rockefeller, y te mencioné al presidente Woodrow Wilson. Woodrow Wilson gobernó los Estados Unidos entre 1912 y 1921. Luego, al final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, también a instancias de estas familias, Rothschild y Rockefeller, se firma el Tratado de Versalles como la conclusión, la finalización de la Primera Guerra Mundial, y allí se decide formar lo que se llamó la Sociedad de las Naciones, que podemos decir que es el antecedente más directo a la Organización Naciones Unidas. En su momento se adhirieron a esta organización, a esta Sociedad de las Naciones, 51 países. De estos 51 países la Argentina era parte, pero no funcionó este engendro. Entonces fue necesaria una nueva guerra mundial, la segunda, y en 1945, cuando finaliza, se realiza el encuentro en Yalta, y dentro de lo que fueron estos acuerdos secretos que se firmaron en Yalta, también aparecían dando vueltas ahí las familias Rockefeller y las familias Rothschild, impulsando reflotar la Sociedad de las Naciones, y esta vez sí aparece ya con mucha más fuerza la Organización de las Naciones Unidas, que su sede se funda en Nueva York gracias a la donación de terrenos, y no solo terrenos, sino también al aporte monetario de la familia Rockefeller. A ver, Enrique, hoy tenemos este hermoso edificio sobre el East River, que es lo que conocemos hoy como las Naciones Unidas. Muchos autores señalan a la creación de las Naciones Unidas como una herramienta
para la legitimación internacional de la fundación del Estado de Israel. A ver, Enrique, te quiero preguntar, Sí. en base a esto, estamos hablando de que, bueno, a ver, muchísimos países firmaron la Carta de la ONU, la Carta de Fundación de la ONU, estamos de acuerdo. A ver, ¿puede ser que todos estos países hayan contribuido a que Rockefeller y Rothschild, como vos decís, se hagan más ricos y poderosos? Muchos países son cómplices de tanto a la familia Rockefeller como Rothschild, podríamos decir, para que aumenten. Podemos decir que sí, en la medida de si eso es un tema más complejo, pero si vamos a analizar la famosa independencia de los bancos centrales que se pregona a lo largo de todo el mundo, llegamos a la conclusión de que sí, que no hay otra. A ver, si nos dicen, no, el Banco Central tiene que ser independiente. ¿Independiente de quién? A ver, si el Banco Central de la República Argentina no es dependiente del Estado argentino y no está para promover los intereses de la nación argentina, ¿para promover qué intereses está? Son pocos los bancos en el mundo, los bancos centrales en el mundo, que no dependen de la familia Rothschild y de las decisiones que tomen. Te puedo dar algunos ejemplos y vos inmediatamente te vas a dar cuenta de qué les pasó a los que impulsaban esos bancos centrales no dependientes, o sea, dependientes del Estado Nacional Soberano al que pertenecen. Y era el caso del Banco Central de Irak mientras estaba Saddam Hussein, era el caso del Banco Central de Libia mientras estaba Gaddafi. Hoy es el caso del Banco Central de Irán, y bueno, ya te estoy diciendo todo. Sí, definitivamente. Para continuar hablando sobre la ONU, dijimos que o mejor dicho, se pudo haber creado como una herramienta de legitimación internacional del Estado de Israel. Eso es lo que señalan muchos autores, pero para mí va mucho más allá de eso. Para mí se crea la Organización Naciones Unidas como una herramienta para impulsar lo que hoy se conoce como globalización, el mundialismo, y que esto es un paso previo a la imposición de un gobierno mundial. Si nos ponemos a analizar los organismos que dependen de la ONU, porque acá lo importante no es la ONU en sí, sino los organismos que dependen de ella. Y te voy a mencionar dos y ya con esta mención vas a entender de qué te estoy hablando, porque desde la Argentina lo sufrimos. El FMI y el Banco Mundial. ¿Hace falta que nos pongamos a hablar ahora de la dependencia que tiene la Argentina con respecto al FMI y al Banco Mundial? Da para charlar horas y horas y horas de esto, ¿no? Y a la conclusión que siempre no vamos a discutir, estamos todos de acuerdo en este sentido. Y acá te nombré solamente dos de los organismos, pero la Organización de Naciones Unidas tiene un montón de organismos. Te puedo citar desde la Organización Mundial de la Salud, que en lugar de promover la salud de los habitantes del planeta, promueve los intereses de los laboratorios. Y el Consejo de Seguridad, que en lugar de promover la paz, promueve las guerras que les interesan a los países. Consejo de Seguridad de que Argentina es parte del comité que lo preside. Sí, así es. Y la pregunta que yo me hago, ¿la Argentina está a la altura de las circunstancias en el mundo de hoy como para tomar determinaciones que guíen el rumbo que asume la ONU frente a los conflictos que van surgiendo en el mundo hoy casualmente, hoy mismo, donde los Estados Unidos comenzaron a bombardear Siria? Preguntas que yo me hago, ¿no? Vos fijate, Putin, la pregunta que se hizo no hace mucho más de un mes. ¿Para qué sirve la ONU si solo sirve a los intereses de los Estados Unidos y sus aliados? Y es así. La ONU hoy por hoy para lo único que sirve es para legitimar las decisiones y los intereses de Estados Unidos y sus aliados, y todo el concierto de países
resto del mundo, llamémoslo así, que integran la ONU, lo único que hacen es bailar al compás de la música que ponen entre Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Sí, miremos el caso de Israel, que es el niño mimado de la ONU, tiene coronita. Si hubo país que se dedicó sistemáticamente a violar y a incumplir todo tipo de resoluciones de la ONU, ese Estado es Israel. ¿Alguna vez recibió algún tipo de consecuencia por haber incumplido las resoluciones de la ONU? No. En cambio, ¿qué pasaría si Argentina se pone a incumplir resoluciones de la ONU? Sí, habría que ver, pero seguramente se ha expulsado. Sí, entonces la pregunta que yo me hago, ¿sirve la ONU al interés nacional argentino? ¿Sirve la ONU al interés de las naciones sudamericanas? Esto mirándolo desde nuestra perspectiva, ¿no? Y la conclusión a la que llegamos es que no. Entonces, de cara al siglo XXI, ¿no será el momento de replantearnos qué es la ONU y si verdaderamente es una herramienta que sirve para promover nuestros intereses? Y esto, muchos países se tienen que hacer la misma pregunta. Y la conclusión a la que finalmente vamos a llegar, sí o sí, es que la ONU no es una asociación que persigue el bien común de la humanidad. Es simplemente un lugar donde se reúnen los poderosos del mundo para bajar línea y promover sus intereses, afectando a prácticamente todo el planeta. Y esto lo hacen, como ya te dije, a través de los organismos dependientes de la ONU. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Trabajo, UNESCO desde lo cultural, hay cientos de organismos de la ONU. Podemos hablar de la UNICEF, que se encarga de promover el bienestar de la infancia alrededor del mundo, y la conclusión a la que llegamos es que la infancia alrededor del mundo está cada vez peor. Entonces, no es una pregunta legítima esta cuestión acerca de si la ONU verdaderamente sirve o no en el siglo XXI. Te quiero preguntar, Enrique, vos tu opinión me imagino que va por el lado del que no sirve, por lo menos en relación a Argentina. Yo creo que en relación a Argentina y en relación a ningún país soberano, salvo los países centrales como ser los Estados Unidos, como ser la Unión Europea, y si allá desmembramos país por país la Unión Europea, te digo que no sirve a los intereses de Alemania, no sirve a los intereses de Francia, no sirve a los intereses de España ni de Italia, sí sirve a los intereses de este engendro multinacional que se llama Unión Europea. Pero verdaderamente, si hablamos de Rusia, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿sirve al interés soberano de la Confederación Rusa? Y el mismo presidente Putin lo puso en duda. Bueno, Enrique, te agradecemos estos minutos que nos brindaste para hablar un rato sobre la ONU y sobre cómo es esta organización. Te agradezco mucho a vos, Pablo, y bueno, la semana que viene ya nos volveremos a ver y haremos un análisis en base a los acontecimientos que se perfilan para esta semana, que evidentemente va a estar el foco de atención puesto en lo que va a empezar a suceder en Siria. Bueno, ahí tenemos quizás una punta de lo que va a ser el tema de la semana que viene. Muchas gracias, Enrique, por estos minutos. Te mando un abrazo, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos hablando con Enrique Romero vía Skype. Él es nuestro periodista geopolítico, analista internacional, hablando un poco de lo que es la ONU, para qué sirve, cuándo se creó, cuáles son sus fines. Sí, aclaremos poco que la visión de Enrique Quique Romero, aparentemente, según veo acá en el mail, es una visión completamente parcial, que la gente no se confunda. Hay gente que piensa exactamente lo contrario, entre ellos yo mismo, que no quise intervenir en la nota. Me pareció una visión completamente antisemita y anacrónica, pero bueno, cada cual tiene una visión distinta. Estaría buenísimo traer a alguien que pueda, digamos, hablar de esto. Si quieren, charlamos de qué es la ONU y cómo funciona, y la fantasía del grupo Bilderberg y el chupacabras y todas estas cosas del mundial de los banqueros. Bueno, interesante debate que planteó acá Marcelo.
podríamos armar quizás un debate. Vamos a invitar. Vamos a intentar armar un debate. Vos, si querés ser partícipe, vamos a organizar con Romero para que cada uno plantee. A base a fotocopias, Eso es lo lindo. Que cada uno plantee su posición para hablar. Voy a contar algo que no se veía fuera del aire. Marcelo, la verdad que tenía muchas ganas de hablar, pero no queríamos que se arme un debate, uno por teléfono, uno en vivo. A lo sumo, si se puede armar, lo vamos a armar entre los dos. Me gustaría escuchar las dos posiciones o las dos partes de cómo se organizó, para qué es la ONU. Te agradezco, Marcelo, que hayas aceptado el silencio que te propuse por un momento. Igual, digo, solo me queda esto. Razonen un segundito una cosa. Todos los países del mundo que están en la ONU forman parte de una complejísima trama de conspiraciones, de sociedades secretas que nadie conoce, que nadie sabe, y que la verdad la tiene, ¿quién? 10 personas en internet que bloguean, y los que hicieron la película de Zeitgeist. Es muy raro. Y las Torres Gemelas implotaron. Está todo dentro del mismo marco, está todo dentro del mismo. Bilderberg. Acá está la posición de Marcelo Dalsobo, lo escuchamos a Enrique Romero. Me interesa mucho tener este debate, así que lo vamos a organizar pronto, no sé si con vos, con Carlos Maldatón, como vos lo proponés. En las antípodas, y obviamente Quique Romero, nuestro habitual columnista. Este es el arranque, esto es Radio Sónica, donde escuchamos todas las voces. Nuestro columnista habitual, Enrique Romero, dando su posición sobre la ONU, y nuestro columnista también habitual, Marcelo Dalsobo, dando su posición, su opinión y su posición aquí en Radio Sónica.